El aire caía espeso y pesado sobre Belle Reef, no solo por la humedad sofocante del verano de Luisiana de 1880, sino también por el peso palpable de décadas de abandono. Elias Thorne, un hombre cuyas manos estaban mucho más acostumbradas a los delicados instrumentos de la medicina que a las vigas ásperas de una plantación en ruinas, contempló su herencia con una mezcla de temor y fascinación enfermiza. Su tío, Silas Thorne, llevaba 3 meses muerto, un recluso cuyos últimos años habían transcurrido en un exilio autoimpuesto, dentro de los muros desmoronados de la casa principal, dejando detrás un legado de susurros y una propiedad al borde del colapso. Elías, sobrino lejano y único heredero vivo, había llegado desde Nueva Orleans con la intención práctica de vender la finca y cortar el último lazo con una línea familiar que apenas conocía, y desde luego no comprendía. Belle Reef era el fantasma de lo que había sido. La mansión, que alguna vez fue imponente, con su pintura blanca descascarada y sus galerías vencidas, se alzaba en medio de campos invadidos por la maleza, donde antes el algodón había prosperado. Los antiguos barracones de esclavos, convertidos ahora en cabañas de aparceros, estaban casi vacíos. Sus ocupantes de otros tiempos se habían marchado hacía mucho o ya habían muerto. Un silencio persistente, roto solo por el zumbido de las cigarras y el croar lejano de las ranas del pantano, parecía adherirse a cada superficie. Era un silencio que se sentía menos como paz y más como una respiración contenida. Elías, hombre de ciencia y de lógica, se descubrió inquieto ante aquella atmósfera, una sensación que atribuyó al cansancio y a lo desconocido del entorno. El testamento de su tío, un documento breve redactado por un abogado local que parecía ansioso por lavarse las manos de los asuntos de la familia Thorne, contenía una cláusula extraña, además de los habituales legados de tierras y bienes. Establecía que cierta construcción apartada, mencionada únicamente como el anexo, debía permanecer intacta hasta que el propio Elías la inspeccionara personalmente. Bajo ninguna circunstancia, decía el testamento con la letra temblorosa y puntiaguda de Silas, debe el anexo ser abierto o alterado por ninguna otra persona. Su contenido está destinado solo a Elías, para que lo vea y luego decida su destino. Aquella instrucción críptica había despertado la curiosidad de Elías, una pequeña chispa en el enorme montón de ceniza de su indiferencia hacia su difunto tío. El anexo no fue difícil de encontrar, aunque sin duda estaba muy bien oculto por el tiempo y la naturaleza. Escondido detrás de una espesa masa de cipreses y musgo español, a unos 100 metros de la casa principal, se alzaba un edificio bajo, de piedra y sin ventanas. Sus muros, antes encalados, estaban ahora manchados de moho y cubiertos de hiedra, hasta el punto de confundirse casi por completo con la vegetación que lo rodeaba. La pesada puerta de roble, reforzada con gruesas bandas de hierro, estaba asegurada con un candado formidable, cuyo metal se había oxidado hasta volverse de un marrón profundo e inflexible. No era un candado cualquiera, era una reliquia de otro tiempo, prueba de un deseo absoluto de seguridad. Elías pasó una mano enguantada sobre la piedra fría y rugosa, y un escalofrío le recorrió la espalda a pesar del calor. El aire alrededor del anexo se sentía distinto, más frío, como si la misma atmósfera contuviera el aliento, esperando. Elías Thorne no había visto a su tío Silas en más de 20 años, no desde una visita breve e incómoda durante sus estudios de medicina en Boston. Incluso entonces, Silas ya parecía una figura fantasmal, un hombre de pocas palabras y de aún menos sonrisas, cuyos ojos guardaban una mirada lejana e inquietante. La noticia de su muerte había llegado a Elías por medio de una carta seca y breve del ya mencionado abogado, el señor Abernathy, en la que se detallaba la herencia. Elías esperaba encontrar una finca deteriorada, quizá algunas deudas, pero no aquella sensación constante de desasosiego que se aferraba a Belle Reef como la niebla de la mañana. Sus primeros días transcurrieron en un torbellino de asuntos prácticos. Contrató a un pequeño grupo de hombres del lugar para despejar la peor parte de la maleza y hacer la casa principal lo bastante habitable para un posible comprador. Revisó las escasas pertenencias de Silas y encontró poco de valor, más allá de una colección de libros polvorientos, encuadernados en cuero, sobre botánica y prácticas agrícolas extrañas y poco comunes. No había cartas personales, ni fotografías,
ni recuerdos que hablaran de una vida realmente vivida. Solo quedaban los registros secos y meticulosos de una plantación en lenta decadencia. Era como si Silas Thorne se hubiera borrado a propósito del mundo, dejando atrás únicamente el cascarón de su existencia. La gente del lugar, en su mayoría parceros que habían conocido a Silas, ofrecía poca información. Sus ojos se desviaban y sus voces bajaban hasta casi convertirse en murmullos cada vez que se mencionaba su nombre. Siempre fue un hombre apartado, señor Thorne, le había dicho la vieja Agnes, una antigua sirvienta de la casa que ahora vivía en una de las cabañas, con la mirada fija en un punto más allá del hombro de Elías. Siempre fue así. Después de la guerra, se puso peor, más callado. No quería a nadie cerca del anexo. Sus palabras, pronunciadas con un temblor apenas contenido, no hicieron más que profundizar el misterio que rodeaba al edificio de piedra. Elías, hombre de lógica y razón, intentó descartar su creciente inquietud como simple superstición, la consecuencia natural del aislamiento y del folclore local. Y, sin embargo, el anexo parecía llamarlo. Su sola existencia, tan deliberadamente oculta y protegida, sugería un secreto mucho más grave que un escondite olvidado de objetos valiosos o una simple colección de rarezas. Había mandado llamar a un herrero del pueblo más cercano, un hombre tosco y reservado llamado Jebidía, para que cortara el viejo candado. Jebidía había observado primero el candado y luego el edificio con una expresión que Elías no logró interpretar del todo, una mezcla de aprensión y resignación sombría. El día de la apertura era caluroso e inmóvil. El aire era tan espeso que parecía agua al respirar. Elías estaba frente al anexo, con el herrero a su lado, mientras las herramientas de éste brillaban apagadas bajo la luz moteada del sol que se filtraba entre los cipreses. El silencio era profundo, roto solo por el golpe rítmico del martillo de Jebidía contra el acero frío del cincel. Cada impacto resonaba en el aire húmedo como una cuenta regresiva sonora hacia una revelación desconocida. Elías sintió cómo se le cerraba un nudo en el estómago, una sensación que no había experimentado desde sus días como joven cirujano frente a un pronóstico incierto. Se dijo a sí mismo que era simple anticipación, una reacción humana natural ante lo desconocido, pero en el fondo empezaba a moverse un miedo más frío y más primitivo. El candado, obstinado y antiguo, cedió por fin con un gemido de metal forzado. Jebidía dio un paso atrás, secándose el sudor de la frente con una mano sucia, evitando la mirada de Elías. «Ya está abierta, señor Thorne», murmuró, «pero yo no querría ser quien mire adentro». Recogió sus herramientas con una prisa casi desesperada, deseando marcharse cuanto antes. Elías le pagó, y el herrero desapareció entre los árboles sin mirar atrás, dejándolo solo frente a la pesada puerta de roble. La puerta en sí era una barrera formidable, gruesa y reforzada. No se abría con facilidad. Elías tuvo que empujar con el hombro, luchando contra décadas de polvo acumulado y contra la resistencia de la madera deformada. Con un crujido final, que pareció vibrar en el mismo suelo, la puerta cedió y dejó al descubierto una oscuridad tan profunda que parecía tragarse la luz. Una oleada de aire rancio y húmedo, cargado con olor a tierra mojada, madera podrida y algo más, algo indefinible e inquietante, lo envolvió de golpe. Se echó hacia atrás por reflejo, llevándose la mano a la boca y a la nariz. Buscó a tientas la linterna que había llevado consigo. La llama cobró vida con un suave siseo. El haz de luz atravesó la penumbra y reveló una única habitación grande. Era sorprendentemente amplia, quizá de 6 por 9 metros, con un techo alto. Los muros de piedra estaban desnudos, salvo por manchas de moho verdoso que trepaban desde el suelo. El piso era de tierra compacta, irregular y húmeda en algunos puntos. Lo que Elías vio a continuación le cortó la respiración. La habitación no estaba vacía, estaba llena de objetos colocados con un orden extraño, casi deliberado. Pequeñas camas de madera, toscamente hechas, 12 en total, se alineaban junto a las paredes, cada una apenas lo bastante grande para un niño. En algunas había mantas gastadas y deshilachadas, dobladas como si todavía esperaran a sus ocupantes. Esparcidos por el suelo,
había restos de lo que parecían juguetes infantiles, un caballo de madera con una pata rota, una muñeca de trapo con un solo ojo de botón, un conjunto de bloques del alfabeto gastados por el uso. En el centro se alzaba una mesa baja, rodeada por taburetes diminutos. Sobre la mesa descansaban varias pizarras y trozos de yeso, intactos, como si nadie los hubiera tocado en años. No había cuerpos, no había esqueletos, que era lo primero y lo más terrible que Elías temió encontrar. Pero aquella ausencia resultaba casi más perturbadora que una presencia. Implicaba una desaparición, un borrado, algo que había dejado atrás solo los ecos fantasmales de vidas que alguna vez existieron entre aquellas paredes. El aire, aunque rancio, no conservaba olor a putrefacción, solo permanecía una dulzura pesada y marchita, como flores secas olvidadas en un jarrón. La formación médica de Elías, que lo había preparado para las realidades más duras de la vida y de la muerte, no le ofrecía ningún marco para entender aquello. No era una escena del crimen en el sentido convencional, era una imagen fija de un misterio profundo e inquietante. Se adentró más en la habitación, mientras la linterna proyectaba sombras movedizas que hacían parecer que los objetos inertes respiraban. Descubrió una pequeña repisa construida con cuidado en una de las paredes, donde se apilaban vasos y platos de lata. Cerca de allí había una bomba de agua grande y oxidada, con la palanca inmóvil, como prueba de un intento rudimentario de autosuficiencia. En una de las paredes, muy arriba, había una abertura estrecha, casi invisible, de apenas unos centímetros. Era la única fuente de luz exterior y ventilación, una burla cruel de lo que debería ser una ventana. Aquello no era una prisión, no exactamente, era algo mucho más complejo, mucho más perturbador. Era un mundo construido con meticulosidad y luego abandonado, dejando atrás solo el testimonio silencioso de quienes habían vivido allí. Elías pasó el resto del día aturdido, con la imagen de aquella habitación grabada a fuego en la mente. Regresó a la casa principal, y el silencio opresivo de Belle Reve empezó a parecerse menos al abandono y más a una conspiración. Intentó racionalizar lo que había visto. Quizás Silas había sido un coleccionista de juguetes antiguos, una afición extraña para un recluso, pero las camas, la bomba y la cantidad de objetos apuntaban a algo mucho más oscuro. 12 camas, 12 niños. El número retumbaba en su cabeza como un estribillo helado. A la mañana siguiente, buscó a Agnes. La encontró cuidando un pequeño huerto detrás de su cabaña, moviéndose despacio y con precisión. Elías se acercó con cautela, mientras el sol ya caía con dureza sobre la tierra. «Agnes», comenzó, con una voz más suave de lo habitual. «Ayer abrí el anexo». Agnes se quedó inmóvil, con las manos nudosas quietas sobre una planta de tomate marchita. No se volvió para mirarlo, pero Elías pudo ver la tensión en sus hombros y el leve temblor que recorría su cuerpo frágil. «¿De verdad, señor Thorne?», dijo ella, con una voz apenas audible, cargada de un cansancio antiguo. «¿Y qué encontró?» «Pruebas», respondió Elías, eligiendo las palabras con cuidado. «Pruebas de niños. 12, al parecer. Camitas, juguetes. Parece que vivieron allí durante un tiempo». Agnes se volvió lentamente. Sus ojos, nublados por la edad, se encontraron con los de él. No había sorpresa en ellos, solo una tristeza profunda, un dolor que parecía venir de muy lejos, desde décadas atrás. «Sí», confirmó, y su voz ganó una frágil firmeza. «Vivieron allí, durante un tiempo, hace mucho, antes de la guerra». Elías sintió cómo un frío se extendía dentro de él. Antes de la guerra. Eso significaba, al menos, 30 años atrás. ¿Por qué? «Agnes, ¿por qué estaban allí? ¿Y a dónde fueron?» Agnes suspiró, y el sonido fue como hojas secas rozándose entre sí. Se dejó caer pesadamente en un taburete de madera gastado, con la mirada perdida hacia los cipreses lejanos, como si viera fantasmas entre el musgo español. Fue cosa del amo Silas. Siempre lo fue. Ese hombre tenía sus maneras, maneras raras. Decía que los estaba protegiendo de la enfermedad, del mundo de afuera. Lo llamaba su santuario. Elías insistió con suavidad. «¿Qué enfermedad? ¿Qué mundo de afuera?» «La fiebre», respondió Agnes casi en un susurro. «Se extendió por las parroquias poco antes de la guerra. Se llevó a muchos. El amo Silas siempre fue un hombre temeroso. Le tenía miedo a todo. Decía que el mundo estaba cambiando demasiado rápido, que se estaba volviendo demasiado peligroso. Creía que podía mantenerlos a salvo, mantenerlos puros,
lejos de toda la maldad. ¿A salvo a quién, Agnes? ¿De quiénes eran esos niños? Agnes dudó. Sus ojos se movieron de un lado a otro, como si temiera que alguien pudiera oírla. Eran de aquí, de los barracones, y algunos de granjas cercanas. El amo Silas tenía una forma de convencer a la gente. Decía que les ofrecía una vida mejor, un lugar seguro, un lugar donde el mal del mundo no pudiera tocarlos. Les prometía a sus padres que serían cuidados, educados, criados de una manera que nadie más podía darles. Su voz se apagó poco a poco, mientras una tristeza más honda se dibujaba en su rostro, y luego los encerró. Elías sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor de Luisiana. Silas Thorne no solo había cerrado una habitación, había sellado una parte de la humanidad, una docena de vidas jóvenes, bajo la apariencia de protección. Las implicaciones eran enormes, horrorosas. La imagen de aquella habitación pequeña y sin ventanas, con sus camas toscas y su bomba oxidada, adquirió un sentido nuevo y mucho más siniestro. No era solo una habitación, era una tumba, preparada con cuidado y luego olvidada. Elías regresó al anexo, esta vez con una mente más enfocada y analítica. Las palabras de Agnes le habían dado un contexto helado, transformando aquella escena muda en un relato de intención desviada y tragedia profunda. Pasó horas examinando cada detalle con minuciosidad, dejando que su formación médica tomara el control, buscando pistas, buscando respuestas que pudieran explicar lo inexplicable. Encontró un pequeño compartimento oculto debajo de una de las camas de madera. Dentro, envueltos en un trozo quebradizo de tela encerada, había 12 pequeños bolsillos cosidos a mano. Cada uno contenía un relicario de plata empañada. Elías abrió uno. Dentro había una fotografía de ferrotipo casi borrada, apenas distinguible, con el rostro de un niño que sonreía con timidez. Abrió otro, y luego otro más. Cada relicario guardaba un rostro distinto, joven e inocente, congelado en el tiempo. No eran solo niños, eran personas. Cada uno tenía un nombre, una familia, una historia. También descubrió una serie de marcas grabadas en la piedra, cerca de la entrada, casi invisibles bajo capas de suciedad. Parecían marcas de conteo, agrupadas de 5 en 5, bajando hacia el suelo. Las contó mientras sus dedos seguían la piedra áspera. Había cientos, quizá miles, una especie de calendario, llevado con disciplina, señalando el paso de los días, de las semanas, de los meses. La cantidad sugería un encierro prolongado, mucho más allá de lo que cualquier persona razonable llamaría temporal. Cerca de la mesa pequeña encontró varios dibujos infantiles, toscos pero vivos, con figuras humanas, animales y algo parecido a un sol estilizado. Uno de ellos, más elaborado que los demás, mostraba a un grupo de niños tomados de la mano alrededor de una figura más grande, de rostro severo. Encima de ellos aparecía un rectángulo oscuro con un solo punto diminuto, el anexo. Elías dedujo que la figura severa era Silas. Aquellos dibujos eran una prueba conmovedora de su existencia y de sus intentos por entender el mundo cerrado en el que vivían. Notó una leve diferencia de color en una esquina del suelo de tierra compacta, una mancha más oscura que parecía haber sido removida tiempo atrás. Se arrodilló y apartó la capa superior de tierra con una pequeña paleta que había llevado consigo. Debajo, encontró una cajita de madera enterrada con cuidado. Era simple, sin adornos, y sorprendentemente ligera. En su interior, sobre una cama de hojas secas, había 12 pequeños pájaros de madera tallados con esmero. Cada uno era distinto, hecho con cuidado, con las alas abiertas como si estuvieran en pleno vuelo. Estaba claro que eran hechos a mano, quizá por los propios niños, o quizá por Silas como una forma cruel de consuelo. El descubrimiento más perturbador, sin embargo, fue una serie de arañazos pequeños, casi imperceptibles, en la cara interior de la pesada puerta de roble. No eran surcos profundos de desesperación, sino marcas tenues y repetidas, como si alguien hubiera pasado las uñas por la madera una y otra vez, quizá por aburrimiento, quizá por un deseo silencioso y persistente de libertad. Estaban demasiado altos para pertenecer a los niños más pequeños,
lo que sugería que al menos algunos habían crecido, habían alcanzado una edad suficiente para comprender su situación. Elías sintió que una desesperación profunda lo invadía. No era una tragedia simple, era el desarrollo lento y agónico de vidas meticulosamente registradas en su encierro y luego borradas del mundo. La ausencia de cuerpos seguía siendo un misterio, pero la evidencia de su larga existencia dentro de aquellas paredes era imposible de negar. Silas Thorne no solo había sellado una habitación, había sellado un mundo, una sociedad en miniatura, y luego, de manera incomprensible, la había abandonado. La pregunta de a dónde habían ido resonaba ahora con más fuerza que nunca. Elías volvió junto a Agnes con el peso de sus hallazgos encima. Le mostró uno de los relicarios, el ferrotipo desvaído de una niña. Agnes lo tomó con manos temblorosas y sus ojos se abrieron al reconocer el rostro. La pequeña Clara, susurró, mientras una lágrima resbalaba por su mejilla arrugada. Era una niña dulce, siempre cantando. Agnes, usted dijo que Silas los encerró, pero ¿durante cuánto tiempo? ¿Y qué les pasó? ¿Dónde están ahora? La voz de Elías sonó urgente, desesperada por encontrar respuestas. Agnes cerró los ojos y un surco profundo se marcó entre sus cejas. Fue mucho tiempo, señor Thorne, más tiempo del que nadie debería pasar sin ver el sol. El amo Silas entraba allí todos los días. Durante una época, les llevaba comida, agua, decía que les estaba enseñando, preparándolos para un mundo nuevo, un mundo que él estaba levantando, libre de pecado y corrupción. Abrió los ojos y en ellos había una expresión perseguida por recuerdos oscuros. Ya entonces era un hombre raro, siempre hablaba de pureza, de la decadencia de la sociedad. De verdad creía que los estaba salvando. Pero dejó de hacerlo, ¿verdad?, preguntó Elías con la mente acelerada. Dejó de entrar. Agnes asintió despacio. Sí, después de que empezó la guerra, todo se volvió más difícil. Los suministros, el miedo, se volvió todavía más encerrado en sí mismo. A veces iba hasta la puerta y se quedaba allí, escuchando, pero ya no entraba con la misma frecuencia. Y un día simplemente dejó de hacerlo. Puso ese gran candado y no volvió jamás. ¿Y los niños, Agnes? ¿Los oyó alguna vez? ¿Alguien los oyó? Al principio sí, admitió, con la voz muy baja. Sonidos débiles, risas, a veces llanto también, pero mientras la guerra seguía, y después también, aquellos sonidos se fueron apagando, hasta que ya no hubo nada, solo silencio. Todo el mundo lo sabía, señor Thorne. Todo el mundo sabía que algo andaba mal, pero ¿quién iba a cuestionar al amo Silas? Él era el amo, y después de la guerra, con todo puesto patas arriba, la gente tenía sus propios problemas. Lo olvidaron, o fingieron olvidarlo. Elías sintió una oleada helada de horror. Silas Thorne no solo los había encerrado, los había abandonado a una muerte lenta y agónica, una muerte que Agnes y los demás habían tolerado en silencio, por miedo o por impotencia. ¿Nadie intentó ayudarlos? ¿Abrir la puerta? Agnes negó con la cabeza, con la mirada perdida. Nadie se atrevió. El amo Silas tenía mal carácter, y después de la guerra ya no tenía nada que perder. A veces se sentaba en el porche con el rifle, mirando el anexo como un perro guardián. Nadie se acercaba, ni siquiera Tom Finch, y él le era leal hasta el extremo. La mención de Tom Finch, el viejo capataz de la finca, abrió una nueva línea de preguntas para Elías. Tom se había mostrado evasivo, casi hostil, desde la llegada de Elías. Estaba claro que sabía más de lo que quería decir. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar lentamente, formando una imagen mucho más perturbadora de lo que Elías había imaginado. El santuario era una prisión, la protección era una sentencia de muerte, y el mundo nuevo no era más que una tumba silenciosa y olvidada. Elías encontró a Tom Finch en los campos, intentando sacar una cosecha miserable de una tierra agotada. Tom era un hombre tallado por la propia tierra, curtido, silencioso, con el rostro marcado como un mapa de trabajo duro y cargas jamás pronunciadas. El texto original se corta aquí, así que me detuve en la última idea completa. Tom se enderezó cuando Elías se acercó. Sus ojos, del color de un denim gastado, lo observaban con cautela. Tom, empezó Elías,
yendo directo al punto. Agnes me habló del anexo y me habló de los niños. La mandíbula de Tom se tensó y su mirada cayó hacia la tierra. Permaneció en silencio, apretando y soltando las manos a los lados del cuerpo. Ella dijo que Silas los encerró antes de la guerra, que dejó de entrar cuando la guerra comenzó, y que tú, precisamente tú, le eras leal. Tenías que saberlo. La voz de Elías era firme, pero no acusadora. Necesitaba respuestas, no condena. Por fin Tom levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de dolor y desafío. ¿Y qué se suponía que debía hacer, señor Thorne? Él era el amo. Y además sabía convencer. De verdad creía que estaba haciendo lo correcto. Decía que el mundo se iba al infierno, que los niños eran la última esperanza, los puros. Iba a criarlos, a enseñarles, para que reconstruyeran todo cuando el viejo mundo ardiera. «Estaba loco, Tom», dijo Elías con claridad. Tom negó despacio con la cabeza. «Puede ser, o puede que no. Él veía cosas, señor Thorne, cosas que otros no veían. Vio venir la fiebre, vio venir la guerra, vio la ruina, solo que llevó sus precauciones demasiado lejos. Siempre fue un hombre de extremos, pero tú sabías que estaban ahí dentro. Sabías que dejó de alimentarlos, que dejó de cuidarlos». Tom se estremeció. Los hombros se le vinieron abajo. «Lo intenté, señor Thorne. Dios me ayude. Lo intenté, le rogué, le dije que estaba mal, pero no quiso escuchar. Decía que estaban purificados, que estaban ascendiendo. Decía que ya no necesitaban alimento de este mundo. Él estaba perdido, señor Thorne, perdido dentro de su propia cabeza. Y después de la guerra, cuando todo se vino abajo, cuando pasaron los soldados de la Unión, cuando la tierra fue arrasada y la gente se dispersó, ¿quién iba a escuchar a un capataz hablar de los hijos de un loco? Yo solo trataba de evitar que Belle Reve se desmoronara por completo. Trataba de poner comida en la mesa de mi propia familia. Elías podía ver la angustia real en los ojos de Tom, las décadas de culpa grabadas en su rostro curtido. No era una excusa, pero sí una explicación, una muestra de las decisiones imposibles que la gente se veía obligada a tomar en tiempos de agitación profunda. ¿Llegaste a verlos alguna vez, Tom? ¿Ahí dentro? Tom asintió, con una voz apenas más fuerte que un susurro. Una vez, antes de que pusiera el gran candado, me dejó entrar solo un momento. Eran como pequeños fantasmas, pálidos, callados, pero estaban aprendiendo. Los tenía leyendo, escribiendo. Les enseñaba sobre las estrellas, sobre las plantas. Tenía todo un plan de estudios. Así lo llamaba, una nueva forma de vivir. Se detuvo un instante, recorrido por un escalofrío, pero incluso entonces se veían hambrientos, y sus ojos tenían algo en la mirada, señor Thorne, una mirada de comprensión, como si supieran que algo terrible estaba ocurriendo, aunque no pudieran ponerle nombre. La imagen de aquellos niños atrapados en su santuario, muriendo poco a poco de hambre, con los ojos llenos de una comprensión silenciosa, era casi insoportable. Silas Thorne no había estado simplemente loco, había sido un monstruo, cubierto por la ilusión de que estaba salvando a alguien. El silencio del anexo no era solo el silencio del abandono, era el silencio de una tragedia profunda e imposible de nombrar. Elías regresó a la casa principal con la mente desbordada. Necesitaba algo más que recuerdos fragmentados y confesiones manchadas por la culpa. Necesitaba entender a Silas Thorne, al hombre que había organizado aquel horror. Comenzó una búsqueda metódica en el despacho de Silas, una habitación que había permanecido cerrada e intacta desde la muerte de su tío. El aire estaba cargado con olor a papel viejo, polvo y un leve rastro metálico, parecido al de la sangre seca. Los encontró en un compartimento oculto detrás de un panel suelto en la chimenea. Los diarios de Silas. Eran docenas, encuadernados en cuero gastado y llenos de una caligrafía fina, retorcida y meticulosa. Elías sacó uno, con las manos temblando un poco, y empezó a leer. Las primeras entradas, fechadas en la década de 1840, hablaban del creciente desencanto de Silas con la sociedad. Arremetía contra la decadencia moral, las enfermedades descontroladas, el caos político y la corrupción del espíritu humano. Creía que el mundo avanzaba hacia su propia destrucción,
hacia una gran limpieza que borraría a los impuros. Se veía a sí mismo como un profeta, un visionario elegido para preservar un resto de la humanidad, una semilla pura para un mundo nuevo. Luego, alrededor de 1849 y 1850, las entradas cambiaron de tono. La fiebre de la que Agnes había hablado era una variante virulenta de fiebre amarilla que había barrido la región y devastado comunidades enteras. Silas, ya inclinado a la paranoia, la interpretó como una señal, un juicio divino. Se obsesionó con la idea de crear una sociedad perfecta, una versión en miniatura de lo que la humanidad debería ser, libre de la contaminación del mundo exterior. Creía que los niños, por ser los más impresionables y los más puros, eran los candidatos ideales. Describía sus métodos con una precisión escalofriante. Se acercaba a familias desesperadas, a menudo familias que habían perdido hijos por la fiebre o que estaban atravesando dificultades económicas, y les ofrecía un santuario para sus pequeños. Prometía educación, alimento y un futuro libre de los males del mundo. Incluso pagaba a algunas familias una pequeña suma que, en medio de la desesperación, parecía una tabla de salvación. Seleccionaba a los niños con cuidado, favoreciendo a aquellos que consideraba intactos en espíritu y en salud. Los diarios describían la construcción del anexo, su arca, como él lo llamaba. Lo diseñó para que fuera autosuficiente, con una bomba de agua, un pequeño sistema de ventilación e incluso una letrina rudimentaria. Planificó con detalle sus rutinas diarias, lecciones de lectura, escritura, aritmética, botánica y su propia filosofía torcida de pureza y autosuficiencia. Registraba sus avances, su salud y su conducta. Se veía a sí mismo como un pastor benevolente, guiándolos hacia la iluminación. Pero a medida que la guerra civil se acercaba, las entradas de Silas se volvieron más erráticas y su paranoia se hizo más profunda. Veía la guerra no como un conflicto entre estados, sino como el último acontecimiento cataclísmico que purificaría el mundo. Creía que los niños del anexo estaban a salvo, protegidos del fuego que se avecinaba. Escribía sobre ascensión, sobre espíritus demasiado puros para seguir ligados a un mundo físico en decadencia. Empezó a convencerse de que ya no lo necesitaban, de que eran sostenidos por su propia pureza, por la voluntad divina. La última entrada relacionada con los niños estaba fechada a comienzos de 1862, ya con la guerra en marcha. Hablaba de una purificación final, de una liberación de los lazos terrenales. Después de eso, los diarios cambiaban por completo y se llenaban de delirios cada vez más profundos sobre el fin de los tiempos, visiones, profecías y la idea de que el mundo exterior ya no tenía salvación. No volvió a mencionar a los niños, como si sencillamente hubieran dejado de existir para él, con su destino sellado por su propia lógica deformada. Elías cerró el diario con las manos temblorosas. De pronto, el olor metálico del despacho cobró sentido. Era el olor de la sangre vieja, no en sentido físico, sino simbólico. Silas Thorne no solo los había abandonado, se había convencido de que estaban mejor así, de que había cumplido su propósito. Les había construido un santuario y luego, en medio de su locura, los había dejado morir, creyendo que aquello era un acto de gracia. Los diarios trazaban una imagen vívida y aterradora del periodo que condujo al sellado del anexo. El año 1850 estuvo marcado por una sensación constante de miedo en toda la región. La epidemia de fiebre amarilla, una plaga implacable, se había llevado vidas sin distinción y había dejado tras de sí un rastro de dolor y pánico. Silas Thorne, que ya era un hombre de convicciones extrañas, vio en aquello el inicio del fin, un juicio divino sobre un mundo corrompido. Sus entradas de ese año detallaban el proceso con el que reunió a los niños. No los secuestró, convenció a sus padres. Se dirigía a familias que ya habían sufrido pérdidas, cuyas cosechas habían fracasado o que estaban atrapadas en deudas imposibles de pagar. Se presentaba como un salvador, ofreciendo refugio frente a la enfermedad y la miseria. Hablaba de una escuela especial, de una oportunidad única para que sus hijos crecieran en un entorno protegido, lejos de la contaminación de la sociedad. Prometía que serían devueltos cuando el mundo quedara limpio. Elías encontró un libro de registro
llevado con gran cuidado, donde aparecían los nombres de los 12 niños. Sus edades iban de los 5 a los 10 años. Había 6 niños y 6 niñas. Cada entrada incluía los nombres de los padres y una breve nota sobre su situación. Elías reconoció algunos apellidos que aún existían en la zona, aunque muchas de esas familias se habían marchado o ya habían desaparecido. Aquel registro era una prueba escalofriante del carácter calculado del engaño de Silas. Los niños procedían de distintos orígenes. Algunos venían de los propios barracones de la plantación, otros de pequeñas granjas en dificultades de los alrededores. No todos eran de la misma raza, detalle que sorprendió a Elías, teniendo en cuenta las normas sociales de aquella época. Silas, en sus diarios, despreciaba esas diferencias como trivialidades terrenales y se concentraba solo en lo que él consideraba pureza espiritual. Esa distancia frente a las normas sociales, aunque fuera inusual, no hacía más que subrayar la profundidad de su delirio. La desaparición no fue un hecho brusco ni dramático, fue un proceso gradual, extendido durante varios meses. Primero desaparecía un niño, luego otro, luego un par. Cada vez, Silas tranquilizaba a los padres, a menudo respaldando sus palabras con una pequeña cantidad de dinero o con promesas de prosperidad futura. En un tiempo de miedo generalizado y desesperación, por muy extrañas que sonaran sus palabras, debieron parecer una luz de esperanza para quienes ya no tenían nada que perder. Elías imaginó la escena, las despedidas entre lágrimas, los niños quizá ilusionados ante una nueva aventura, o tal vez sintiendo ya una tensión que no entendían. Los imaginó entrando en el anexo, un lugar que al principio debió parecerles extraño y opresivo, aunque quizá también seguro, un refugio frente al caos del exterior. Silas, con su porte severo y aparentemente benevolente, habría sido su único guardián, su maestro, su mundo entero. La comunidad local, ya golpeada por la fiebre y por la guerra inminente, tuvo que notar las desapariciones. Pero Silas era un terrateniente poderoso, un hombre de influencia. Sus explicaciones, por débiles que fueran, debieron ser aceptadas o, al menos, no desafiadas abiertamente. El miedo a la fiebre, el miedo al amo, y la convulsión general de la época crearon la tormenta perfecta para que Silas ejecutara su visión torcida sin una interferencia real. Los niños simplemente se desvanecieron, absorbidos por los muros silenciosos de piedra del anexo, mientras su ausencia se iba borrando poco a poco de la memoria colectiva de una comunidad demasiado cargada con sus propias desgracias como para llorarlos de verdad. Elías sabía que necesitaba hablar con alguien que hubiera conocido a Silas Thorne de cerca, alguien que pudiera ofrecerle una mirada profesional sobre el estado mental de su tío. Recordó al doctor Alistair Reed, el anciano médico mencionado en algunos de los primeros diarios de Silas, un hombre que había ejercido la medicina en la región durante décadas. Encontró al doctor Reed viviendo en una casa pequeña y ordenada del pueblo más cercano, retirado desde hacía años. El doctor Reed, un hombre de mente aguda a pesar de la edad, recibió a Elías con una cortesía cansada. Recordaba bien a Silas Thorne. Un hombre difícil, dijo, con una voz áspera por los años, brillante a su manera, pero profundamente perturbado. Tenía una obsesión con la pureza, con el aislamiento. Siempre creyó que el mundo era una influencia corruptora. Elías le mostró fragmentos de los diarios de Silas, centrados en el periodo previo al sellado del anexo. El doctor Reed los leyó con el ceño fruncido, murmurando para sí de vez en cuando. Delirios de grandeza, dictaminó al final, golpeando una página con un dedo tembloroso. Paranoia, complejo mesiánico. De verdad creía que había sido elegido. ¿No es así? Para salvar a esos niños. ¿Sospechó alguna vez algo, doctor? ¿Algo relacionado con los niños? Preguntó Elías en voz baja. El doctor Reed soltó un suspiro pesado. ¿Sospechar? Sí. ¿Saber? No. Silas era muy reservado. Me llamaba a Bell Reef por distintas dolencias, casi siempre suyas, o por alguna herida menor entre sus trabajadores, pero nunca me permitió acercarme al anexo. Siempre tenía una excusa. Decía que era un proyecto especial, un entorno controlado para sus experimentos botánicos. ¿Experimentos botánicos?, repitió Elías,
recordando los libros de Silas sobre el tema. Sí, tenía un interés peculiar por cultivar plantas raras y resistentes. Creía que guardaban la clave de la longevidad humana, de una forma de existencia más pura. Incluso intentó convencerme una vez de que ciertas plantas podían sostener la vida sin luz del sol, si se cultivaban de la manera correcta. Yo lo tomé por una excentricidad, una obsesión inofensiva. El Dr. Reed hizo una pausa, con la mirada perdida. Pero ahora, sabiendo lo que usted encontró, todo adquiere un sentido mucho más siniestro. No estaba cultivando solo plantas, ¿verdad? Estaba cultivando vidas bajo esos mismos principios equivocados. Él creía que los niños estaban ascendiendo, que ya no necesitaban alimento terrenal, explicó Elías, citando los diarios. El Dr. Reed negó lentamente con la cabeza. Es un síntoma clásico de un delirio avanzado. Cuando la mente se rompe, crea su propia realidad. Debió convencerse de que el sufrimiento de esos niños era una forma de purificación, de que su muerte no era una muerte, sino una trascendencia espiritual. Es un mecanismo de defensa común, aunque trágico, en quienes no pueden enfrentar las consecuencias de sus propios actos. Entonces no solo los estaba abandonando, murmuró Elías. Creía activamente que les estaba haciendo un bien, incluso mientras morían. Exactamente, confirmó el Dr. Reed. En su mente, él era un dios benevolente, no un captor cruel. La guerra, el aislamiento, el miedo a la fiebre, todo alimentó sus delirios. Veía el mundo exterior como una amenaza y el anexo como el único santuario posible. Simplemente se perdió, señor Thorne, una mente brillante, torcida por el miedo y el aislamiento, devorada por su propia lógica oscura. La conversación con el Dr. Reed ofrecía una explicación médica escalofriante para los actos de Silas, pero hacía muy poco por aliviar el horror. Solo reformulaba la tragedia. Ya no era simple crueldad, sino una forma profunda de delirio patológico. Los niños no eran solo víctimas de un loco, eran sacrificios sobre el altar de su ideología torcida, vidas apagadas por un hombre que creía sinceramente estar salvándolos. Elías volvió a Bell Reef con el corazón más pesado. La explicación del Dr. Reed, aunque le daba un marco para entender la locura de Silas, no reducía en nada la dimensión de la tragedia. Si acaso, la volvía aún más honda, porque revelaba el enfoque meticuloso, casi científico, que Silas había aplicado a su experimento espantoso. Volvió al anexo, esta vez con una mirada nueva. Se fijó en la precisión de su construcción. Los muros de piedra eran gruesos, pensados para aislar tanto del calor como del frío, y para ahogar los sonidos. La única rendija de ventilación, estrecha como un dedo, estaba colocada muy arriba, de manera que ningún niño pudiera alcanzarla ni mirar realmente hacia afuera. Era una decisión de diseño deliberada, destinada a cortar casi todo contacto con el mundo exterior. Encontró evidencia de un sistema de desecho rudimentario, pero efectivo. Un pequeño pozo cubierto excavado en el suelo de tierra, conectado a un tubo estrecho que llevaba los residuos hacia afuera. Era tosco, pero funcional, y demostraba que Silas había planeado una permanencia larga. Había pensado en todo, en cada detalle práctico para sostener la vida dentro de aquel espacio cerrado, excepto en lo más importante, el vínculo humano y la necesidad final de libertad. Elías también descubrió una serie de pequeños ganchos, casi invisibles, incrustados en el techo. Los imaginó sosteniendo faroles, dando luz durante las noches largas y oscuras. Imaginó a Silas, una figura solitaria, moviéndose entre los niños, enseñándoles bajo la luz temblorosa, mientras su voz resonaba en el espacio cerrado y llenaba sus mentes jóvenes con su visión deformada del mundo. Los diarios también contenían planes detallados para la educación de los niños. Silas había diseñado un programa centrado en la autosuficiencia, en habilidades de supervivencia y en su particular filosofía moral. Les enseñaba a identificar plantas comestibles, aunque nunca les proporcionaba ninguna del exterior, a ahorrar agua, a vivir con lo mínimo. Creía que los estaba preparando para un mundo después del colapso, un mundo en el que solo los puros y autosuficientes lograrían sobrevivir. Incluso había creado un sistema de recompensas y castigos, descrito con detalle en sus diarios. La buena conducta, el estudio constante y la obediencia a sus principios eran recompensados con raciones extra o con alguna breve historia. La desobediencia
o las preguntas se castigaban con aislamiento o con la reducción de privilegios. Era un sistema de control cuidadosamente construido para moldear sus mentes jóvenes según su ideal. Lo más aterrador era la total ausencia de empatía de Silas. No veía a los niños como personas con necesidades y emociones, sino como especímenes de un experimento, como variables dentro de su gran diseño. Su miedo, su soledad y su hambre final no eran, para él, más que fases de su purificación, pruebas que debían soportar para alcanzar un estado superior del ser. Elías comprendió entonces que el anexo no era solo una habitación, era una prisión psicológica construida con meticulosidad por un hombre que se creía un arquitecto benevolente de una nueva humanidad. La puerta pesada, los muros gruesos, la ausencia de ventanas no eran solo barreras físicas, eran también barreras simbólicas que separaban a los niños de todo lo que los hacía humanos. Silas Thorne no solo los había encerrado, había intentado borrar su pasado, controlar su presente y dictar su futuro, todo bajo la apariencia de la salvación. El verdadero horror no estaba solo en el final que los esperaba, sino en la deshumanización sistemática que debieron padecer. De pie en el anexo silencioso, Elías intentó reconstruir la vida cotidiana de los niños, uniendo fragmentos de los diarios de Silas con las pruebas físicas que tenía delante. Imaginó a los 12 niños, de entre 5 y 10 años, despertando cada mañana en sus camas pequeñas y duras. El aire, incluso con la estrecha ventilación, debía de ser pesado, mezclando olor a tierra húmeda, aliento encerrado y ese leve dulzor de cuerpos sin lavar. Sus días debieron estar rígidamente organizados. Los diarios de Silas detallaban horarios de lecciones, tareas y momentos de contemplación. Habrían aprendido a leer y escribir en las pizarras, con sus dedos pequeños sujetando el yeso, mientras formaban letras bajo la mirada vigilante de Silas. Él les enseñaba sobre las estrellas, señalando la mínima franja de luz que entraba por la rendija, describiendo constelaciones que ellos nunca podrían ver de verdad. Les hablaba de plantas y animales, ilustrándolos con dibujos toscos, creando para ellos un mundo que solo existía en sus palabras. Los juguetes de madera, la muñeca de trapo, los pájaros tallados, esos debieron ser sus únicos compañeros aparte de ellos mismos y de Silas. Habrían jugado en silencio, con la risa apagada por los gruesos muros de piedra y con movimientos limitados por el encierro. Elías imaginó a los mayores cuidando de los pequeños, una sociedad diminuta, formándose dentro de la prisión, adaptándose a una realidad extraña. La comida debió de ser simple y repetitiva. Las primeras entradas de Silas hablaban de raciones regulares de harina de maíz, frijoles secos y, alguna vez, carne salada. El agua de la bomba, seguramente turbia o salobre, habría sido su única bebida. Pero conforme la guerra avanzaba, y los delirios de Silas se profundizaban, las raciones debieron reducirse, reemplazadas por su creencia en una supuesta nutrición espiritual. Elías imaginó el hambre mordiendo el cuerpo, el debilitamiento lento de aquellos niños, la confusión y el miedo creciendo en sus ojos. Las marcas de conteo en la pared, comprendió entonces Elías, no eran solo un calendario, eran un intento desesperado por marcar el tiempo, por aferrarse a una continuidad en un mundo que no ofrecía ninguna. Quizá los mayores, a quienes Silas había enseñado, se turnaban para hacer esas marcas, un testimonio silencioso de su resistencia, una esperanza tenue de que cada día que pasaba los acercaba a la liberación. Los dibujos, en especial el que mostraba a los niños rodeando a Silas, con el rectángulo oscuro del anexo por encima, decían muchísimo. Mostraban su mundo, a su captor y su encierro, todo visto a través de los ojos inocentes pero perceptivos de un niño. Los pequeños pájaros de madera enterrados en la caja eran un símbolo conmovedor de su deseo de libertad, de vuelo, de un mundo más allá de aquellos muros de piedra. Elías imaginó la lenta erosión de la esperanza, la comprensión gradual de que su santuario era, en realidad, una trampa. Imaginó a los niños cada vez más callados, con sus juegos volviéndose menos frecuentes y sus risas sustituidas por un silencio que lo invadía todo. Los vio acurrucados unos junto a otros, buscando calor y consuelo, con sus pequeñas manos aferradas a los relicarios que guardaban las imágenes desvaídas de sus padres, el último vínculo tangible con el mundo que habían perdido. El anexo,
que alguna vez había sido un lugar de lecciones extrañas y rutinas impuestas, se habría ido transformando lentamente en un sitio de desesperación silenciosa, testigo mudo de vidas que se apagaban poco a poco. Los diarios, unidos a los relatos de Agnes y Tom, trazaban una imagen sombría del lento deterioro de los niños. Durante los primeros años, Silas había sido un guardián diligente, aunque completamente extraviado en su mente. Les daba comida, agua y su peculiar forma de enseñanza. Los niños, aunque encerrados, seguían vivos, y quizás sus espíritus aún se aferraban a la esperanza de una liberación futura. Pero a medida que la guerra civil se intensificó, el mundo exterior empezó a irrumpir incluso dentro del delirio aislado de Silas. Los suministros escasearon. La plantación, que ya venía arrastrando dificultades, cayó al borde de la ruina económica. El propio Silas se volvió más inestable y su paranoia se disparó. Sus visitas al anexo se hicieron menos frecuentes y sus raciones más pequeñas. Comenzó a pasar más tiempo encerrado en su estudio, consumido por sus visiones apocalípticas, convencido de que el mundo exterior estaba ardiendo y de que los niños ya estaban ascendiendo más allá de la necesidad de provisiones terrenales. Elías imaginó la desesperación creciente dentro del anexo. Los niños, que antes recibían comida con regularidad, habrían empezado a sentir el hambre como una mordida constante. La bomba de agua, que alguna vez había sido confiable, pudo haberse averiado o haber empezado a sacar agua imposible de beber. La enfermedad, amenaza permanente en un lugar cerrado y sin higiene, debió instalarse tarde o temprano. Sin atención médica y sin alimento suficiente, sus pequeños cuerpos habrían ido cediendo uno por uno. Las marcas de conteo en la pared, llevadas con tanta constancia, se habrían vuelto más espaciadas y después habrían desaparecido por completo. Los dibujos, antes llenos de vida, se habrían ido apagando, igual que la esperanza de quienes los hicieron. Los sonidos de los niños, que alguna vez se oyeron apenas, habrían terminado por disolverse en el silencio. Agnes había hablado de ese silencio, de aquella quietud profunda e inquietante que cayó sobre el anexo después de la guerra. No era el silencio de una habitación vacía, era el silencio de la ausencia, de vidas extinguidas. Tom Finch había confirmado el cese gradual de los sonidos, la espantosa certeza de que los niños ya no estaban allí. Elías imaginó al último niño, solo en la habitación enmudecida, rodeado por los fantasmas de sus compañeros, con el cuerpo pequeño debilitado por el hambre y la enfermedad, y con la mente quizá aún aferrada a la esperanza de que Silas regresara, de que la puerta por fin se abriera. La sola idea era insoportable, prueba de la crueldad inmensa, del delirio de Silas. La ausencia de cuerpos, comprendió ahora Elías, no era un misterio de desaparición, sino una prueba del paso del tiempo y de los procesos naturales de descomposición en un ambiente de tierra húmeda. Tras más de 30 años en el clima húmedo de Luisiana, sin nadie que se ocupara de ellos, aquellos pequeños cuerpos habrían regresado a la tierra, dejando atrás solo el débil olor persistente a descomposición que Elías había percibido al abrir la puerta por primera vez, y la evidencia silenciosa y dolorosa de sus vidas. Los pájaros de madera enterrados en la caja eran quizá un último acto desesperado de memoria, un pequeño ritual funerario realizado por el último niño que sobrevivió, o tal vez por el propio Silas, en un instante fugaz de remordimiento delirante. El anexo no era solo una prisión, era una tumba, y la propia tierra había reclamado a quienes vivieron allí, borrando la evidencia física, pero dejando intacta la mancha imborrable de su tragedia. La guerra civil, una catástrofe que desgarró a toda una nación, había proporcionado sin querer la cobertura perfecta para el acto monstruoso de Silas Thorne. A medida que Elías profundizaba en el contexto histórico, comprendía mejor cómo el caos y la convulsión de aquella época habían permitido que un horror así permaneciera oculto durante tanto tiempo. Cuando Silas selló el anexo por primera vez, a comienzos de la década de 1850, la comunidad, aunque desconfiada, todavía conservaba cierta estabilidad. Si la guerra no hubiera estallado, quizá alguien habría hecho preguntas, quizá habría habido una investigación. Pero conforme el conflicto creció y Luisiana se convirtió en un escenario de guerra, las prioridades cambiaron de forma radical. Sobrevivir se volvió lo más importante. La plantación,
que en otro tiempo había sido un negocio próspero, cayó en el desorden. Muchos de los esclavizados que podían haber visto las acciones de Silas o escuchado a los niños, huyeron, fueron reclutados o quedaron dispersos por la violencia. Los que permanecieron, como Agnes y Tom, estaban demasiado absorbidos por sus propias luchas y sus propios miedos como para enfrentarse al amo poderoso y cada vez más impredecible. Las tropas de la Unión atravesaron la región saqueando y quemando a su paso. Belle Reve se libró del fuego, pero no salió intacta. La casa principal fue ocupada por un breve tiempo y sus recursos quedaron agotados. En un clima así, marcado por el miedo y la destrucción, la desaparición de una docena de niños, ya aislados y casi olvidados, habría parecido una tragedia menor en medio de una devastación mucho más amplia. ¿Quién iba a investigar? ¿A quién iba a importarle? Silas, en sus diarios, veía la guerra como la confirmación de sus profecías, como una gran purificación. No contemplaba la destrucción como una tragedia humana, sino como una limpieza necesaria. Eso alimentó todavía más sus delirios y lo convenció de que los niños de su arca eran realmente bendecidos, protegidos del infierno que avanzaba afuera. Creía que su ascensión formaba parte del plan divino, una consecuencia natural de la decadencia del mundo. El período de la reconstrucción, después de la guerra, trajo sus propios desafíos: el derrumbe de la economía de las plantaciones, la lucha por nuevos órdenes sociales, la pobreza extendida y las tensiones raciales. Esas eran las preocupaciones que lo dominaban todo. Belle Reve, como muchas plantaciones del sur, se convirtió en la sombra de lo que había sido. Silas, ya un hombre quebrado en un mundo igualmente roto, se hundió aún más en su reclusión, con su locura intacta y sus secretos sin tocar. Las autoridades locales, representadas por el sheriff Beaumont, estaban desbordadas, intentando mantener el orden en una sociedad puesta patas arriba. La idea de investigar una desaparición de 30 años atrás, sobre todo una que involucraba a un terrateniente recluso y a unos niños cuyas familias llevaban mucho tiempo dispersas, habría parecido impensable. El anexo, cubierto por la maleza y olvidado, se volvió un monumento silencioso a una tragedia tragada por las corrientes más grandes de la historia. La guerra civil no solo había dividido a una nación, también había tendido un velo útil y espantoso sobre el acto innombrable de Silas Thorne, permitiendo que el destino de los niños permaneciera en secreto durante 3 décadas. El peso de todo lo que había descubierto cayó sobre Elias Thorne con una fuerza casi física. Había llegado a Belle Reve como un hombre práctico, un médico que buscaba liquidar una herencia, y estaba saliendo, o intentando salir, convertido en un hombre cargado con un horror heredado. La distancia científica que solía usar en su trabajo como médico no le servía allí. Aquello no era una enfermedad para diagnosticar, sino una herida del alma, una mancha sobre el legado de su familia. Pasó noches enteras sin dormir en la casa principal, mientras el silencio de Belle Reve se llenaba de susurros infantiles imaginados y del eco de las proclamaciones dementes de Silas. Veía los ferrotipos desvaídos de Clara y de los otros niños, sus rostros inocentes persiguiéndolo incluso cuando estaba despierto. Sentía la piedra fría del anexo, la textura áspera de las marcas en la pared, los arañazos tenues en la puerta. Cada detalle era como una astilla de vidrio, clavándose más hondo en su mente con cada recuerdo. Elías, hombre de razón, se enfrentaba a la irracionalidad total de aquello. ¿Cómo podía un hombre, de su propia sangre, cometer algo así? ¿Cómo podía una comunidad, por desesperada que estuviera, permitirlo? Las respuestas que había encontrado, el delirio de Silas, el caos de la guerra, el miedo y la impotencia de los lugareños, eran explicaciones, pero no ofrecían consuelo ni absolución. Sintió una responsabilidad profunda, un deber hacia aquellos niños olvidados. Él había sido quien finalmente abrió la puerta. Él había desenterrado su tragedia muda. Era su último testigo, su única voz. La idea de vender Belle Reve sin más, de permitir que el anexo fuera demolido o vuelto a olvidar, se volvió insoportable. No podía marcharse y dejar su historia enterrada otra vez. Su formación médica, que le había enseñado a sanar, ahora le imponía otra obligación: dar testimonio, comprender y tal vez ofrecer alguna forma de paz. Sabía que no podía devolverles la vida, que no podía deshacer el pasado, pero sí podía asegurarse de que su historia no se perdiera entre las sombras de la historia. Podía reconocer su sufrimiento y tal vez
Al hacerlo, encontrar una forma de aliviar una pequeña parte de la herida que Silas Thorne había abierto. La carga era inmensa, una capa pesada de dolor y culpa que se asentó sobre sus hombros. Había llegado buscando una herencia de tierra y propiedad. Había encontrado una herencia de tristeza y una obligación moral profunda. Bell Reef ya no era solo una plantación en ruinas, era un monumento a una tragedia olvidada. Y Elias Thorne, el heredero a su pesar, se había convertido también en su guardián a su pesar. Su vida, antes ordenada y predecible, había quedado alterada para siempre por la apertura de aquella única habitación cerrada. Elías sabía que aún quedaba un último lugar por revisar, una posibilidad final para comprender mejor la motivación última y torcida de Silas. Regresó al anexo, no como investigador, sino como doliente. Se sentó sobre el suelo de tierra compacta, rodeado por los restos fantasmales de las vidas de los niños, y empezó a examinar con cuidado extremo los muros de piedra. Recordó la obsesión de Silas con la pureza y con la idea de un mundo nuevo. Recordó también lo que el Dr. Reed le había dicho sobre el interés de Silas por las plantas resistentes y su creencia de que ellas podían contener la clave de la longevidad humana. Y volvió a pensar en aquel olor metálico del estudio de Silas, un olor que en un principio había descartado como simple aroma de sangre vieja. Sus dedos siguieron la superficie rugosa de la piedra cerca de la pequeña rendija de ventilación, casi invisible. Allí, oculta bajo una capa delgada de yeso y suciedad, encontró una hendidura pequeña, casi perfectamente cuadrada. Con mucho cuidado, hizo palanca y la abrió. Dentro, encajada en una cavidad, había una pequeña caja forrada de plomo. La abrió. En el interior, sobre un lecho de hojas secas y deshechas, reposaba un único corazón humano desecado. Era pequeño, no más grande que el puño de un niño, conservado en alguna sustancia desconocida, de color marrón oscuro y aspecto coriáceo. A su lado descansaba un pequeño pergamino enrollado, quebradizo por la edad. Elías desenrolló el pergamino con cuidado. Era una última entrada escalofriante del diario de Silas, fechada poco antes de la última anotación relacionada con los niños, en 1862. La letra era más frenética, más desesperada. La purificación está completa, decía. El recipiente está listo. Los niños han ascendido. Sus espíritus son demasiado puros para este mundo en decadencia, pero su esencia, su chispa vital, debe preservarse para el mundo nuevo, para un nuevo comienzo. El corazón del más puro entre ellos. Un sacrificio para el futuro, la semilla definitiva. De aquí brotará una nueva humanidad, intacta, eterna. Mi legado, mi triunfo. Elías se quedó mirando el corazón reseco, y luego aquellas palabras escritas con desesperación. Comprendió entonces que el olor metálico del estudio de Silas no había sido solo una metáfora. Era el rastro tenue y persistente de químicos de preservación, de un ritual grotesco disfrazado de pseudociencia. Silas Thorne no solo había abandonado a los niños, había llevado a cabo un último acto espantoso, convencido de que estaba extrayendo su esencia, su pureza, para crear una humanidad nueva y perfecta. Había elegido a uno de ellos, al más puro, y le había arrancado el corazón creyendo que era la semilla definitiva para su mundo nuevo. El horror era absoluto, no era solo locura, era una perversión profunda y retorcida de la vida misma. Silas Thorne no se había limitado a dejarlos morir, había sacrificado a uno de ellos, creyendo que estaba realizando el acto supremo de creación. Los otros 11 niños habían perecido, quizá por abandono, quizá por enfermedad, pero uno había sido elegido para un ritual final imposible de nombrar. La ausencia de cuerpos quedaba ahora plenamente explicada. La tierra había reclamado a los 11, y Silas había reclamado al 12º para su propósito delirante. Elías cerró la caja con las manos agitadas por un temblor incontrolable. La verdad era muchísimo más grotesca de lo que jamás habría imaginado. El anexo no era solo una tumba, era un altar, y los niños no eran solo víctimas, eran sacrificios ofrecidos al delirio de un loco. Elías buscó una vez más a Tom Finch, con la pesada caja forrada de plomo entre las manos. Encontró al capataz sentado en su porche, tallando un trozo de madera con una navaja. Tom levantó la vista y enseguida percibió el cambio profundo en el rostro de Elías. «He encontrado algo más, Tom», dijo Elías con una voz plana,
vacía de emoción. Abrió la caja y dejó ver su contenido espantoso. Los ojos de Tom se abrieron y luego se estrecharon con una mezcla de horror y reconocimiento. La pieza de madera cayó de sus manos temblorosas. «Dios nos ayude», susurró, mientras el color abandonaba su cara. Lo hizo. El viejo demonio de verdad lo hizo. «¿Tú lo sabías?», preguntó Elías en un hilo de voz. Tom asintió lentamente, sin apartar la mirada del corazón reseco. A veces hablaba de eso en sus desvaríos. Después de la guerra, cuando ya estaba completamente perdido, mencionaba la semilla definitiva, la preservación de la esencia. Yo pensé que eran cosas de la fiebre, cosas de la locura. Nunca creí que de verdad hubiera... La voz se le quebró, ahogada por una nueva oleada de culpa y repulsión. Decía que iba a plantarlo en la tierra para hacer crecer un nuevo árbol de la vida, un árbol puro. Agnes, atraída por la intensidad de la conversación, salió de su cabaña. Vio la caja, vio el corazón y sus ojos se llenaron de un terror que Elías no le había visto antes. La pequeña, jadeó, llevándose una mano a la boca. La pequeña Lily era la más pequeña, la más callada. Él siempre la observaba. Decía que tenía el espíritu más puro. Elías sintió cómo se apretaba un nudo helado en su estómago. Lily, la más pequeña, la más pura, el sacrificio definitivo. «¿Iba a enterrarlo, verdad?», preguntó Elías. «En algún lugar de la plantación». Tom asintió, aún sin apartar la vista del corazón. Pasó días enteros cavando después de la guerra, en el viejo jardín cerca del gran roble. Decía que era tierra sagrada. Yo pensé que estaba enterrando sus esperanzas, sus sueños. Nunca imaginé que fuera esto. La verdad no dicha quedó suspendida en el aire húmedo. Silas Thorne, en su último y más grotesco acto de delirio, no solo había permitido que murieran 12 niños, sino que además había profanado el cuerpo de uno de ellos, convencido de que estaba sembrando la semilla de una humanidad nueva y perfecta. El horror no residía solo en el acto, sino en la convicción profunda e inquebrantable de que tenía razón. Elías cerró la caja, sintiendo que el peso de lo que llevaba se había vuelto insoportable. La historia del anexo estaba completa. Su última y escalofriante pieza había salido a la luz. Los niños no habían sido solo olvidados, habían sido consumidos por la visión de un demente. Sus vidas, e incluso su propia esencia, deformadas hasta convertirse en un símbolo grotesco de su ideología pervertida. El silencio de Belle Reve ya no era solo el silencio del abandono, era el silencio de una profanación profunda e imposible de nombrar. Elías Thorne se plantó frente al anexo una última vez, con la caja forrada de plomo apretada entre las manos. El sol se estaba poniendo y lanzaba sombras largas e inquietantes sobre los terrenos invadidos por la maleza de Belle Reve. Había pasado semanas enteras, desde aquella revelación final, luchando con el dilema moral que encerraba su herencia. Vender la plantación, como había pensado al principio, ahora le parecía una traición, una forma más de borrar la historia trágica de los niños. Pensó en acudir a las autoridades, pero ¿para qué serviría? Silas Thorne estaba muerto. Las pruebas, aunque estremecedoras, tenían décadas de antigüedad, y los cuerpos de los 11 niños hacía mucho que habían vuelto a la Tierra. El sistema legal de 1880, aún atrapado en las secuelas de la guerra y de la reconstrucción, probablemente habría despachado el caso como los desvaríos de un loco y como una tragedia olvidada de otro tiempo. Y el escándalo no haría más que manchar aún más el apellido Thorne, un nombre ya asociado al aislamiento y la excentricidad. En lugar de eso, Elías eligió otro camino. No vendería Belle Reve, no permitiría que el anexo fuera demolido ni vuelto a olvidar. Lo transformaría. Contrató a un pequeño grupo de confianza, entre ellos Tom Finch, que cargado también con su propia culpa, trabajó con una determinación sombría y silenciosa. Desmontaron con cuidado el interior del anexo, retirando las camas toscas, los juguetes y las pizarras. Elías documentó con minuciosidad cada objeto, cada arañazo, cada marca de las paredes, creando un registro detallado del encierro de los niños. La caja forrada de plomo, con su contenido espantoso, la enterró profundamente bajo los cimientos del anexo, en un entierro mudo y final, asegurándose de que la grotesca semilla de Silas nunca volviera a ver la luz. El anexo no fue destruido. En cambio, Elías le dio un nuevo propósito. La estrecha rendija de ventilación
se amplió hasta convertirse en una ventana de verdad, permitiendo que entrara la luz del sol. La pesada puerta de roble fue reemplazada por otra más ligera y acogedora. El interior fue limpiado, encalado y amueblado con sencillez. Lo convirtió en una pequeña escuela rural para los hijos de los aparceros, un lugar de aprendizaje y de luz, un contraste radical con su pasado oscuro. Creó un pequeño fondo con el poco dinero que tenía para sostener la escuela y garantizar su mantenimiento. Nombró a Agnes, renovada en espíritu por aquel acto de memoria, como su primera cuidadora, y a Tom Finch, con la conciencia algo aliviada, como encargado del terreno. Era un gesto pequeño, una forma discreta de expiación, pero para Elías era la única manera de honrar la memoria de los 12 niños, de recuperar aquel espacio arrancándolo a las sombras de la locura de Silas. Bell Reef nunca volvería a ser una gran plantación, seguiría siendo una finca humilde y luchando por sostenerse, pero el anexo, que había sido símbolo de un horror profundo, se alzaría ahora como un signo de esperanza, un testimonio de resistencia y un memorial silencioso para las vidas cruelmente apagadas entre esos muros. Elías Thorne, el médico, había encontrado otra clase de curación, no para el cuerpo, sino para el alma de un lugar y para los ecos persistentes de una tragedia olvidada. Permanecería en Bell Reef no como plantador, sino como guardián de su verdad, asegurándose de que los susurros del pasado no fueran silenciados nunca más. Pasaron los años. La pequeña escuela de Bell Reef prosperó. Sus paredes comenzaron a resonar con la risa y el aprendizaje de los niños, un contraste hermoso y doloroso con la desesperación silenciosa que antes había impregnado aquellas piedras. Elías Thorne, ya envejecido, llevó una vida tranquila en la plantación, con una práctica médica reducida a las necesidades ocasionales de la comunidad local. Nunca habló de la verdadera historia del anexo, ni a los niños que ahora llenaban sus salas, ni a las nuevas familias que se asentaron en la tierra. La verdad siguió siendo una carga que llevó en soledad, compartida únicamente con Agnes y con Tom, que murieron en paz mientras dormían, llevándose consigo sus propios fragmentos del secreto. Sin embargo, la historia de Bell Reef comenzó a adquirir otra clase de vida. Los rumores, como el propio aire húmedo, se deslizaban por toda la región. Se hablaba del excéntrico Silas Thorne, de su carácter retraído, del extraño edificio sin ventanas que había mantenido cerrado durante años. Algunos hablaban de un tesoro escondido, otros de un laboratorio secreto, y unos pocos, los más viejos, todavía mencionaban de vez en cuando a los niños desaparecidos, en voz baja, con los ojos desviándose hacia los cipreses lejanos. Pero todo eso no eran más que historias, fragmentos de folclore que las generaciones más jóvenes desechaban con facilidad. Elías, observando todo desde cierta distancia, comprendía la naturaleza de la memoria, la manera en que la verdad puede deformarse, suavizarse o simplemente desaparecer bajo la marcha implacable del tiempo. Él se había asegurado de transformar el espacio físico del anexo, pero el espacio psicológico, las preguntas sin respuesta y las ambigüedades inquietantes permanecían. Había decidido no revelar al mundo toda la verdad espantosa, convencido de que el dolor que provocaría y el escándalo que encendería terminarían eclipsando el acto silencioso de memoria que había construido. A menudo caminaba hasta el viejo roble, cerca del lugar donde Tom había dicho que Silas pensaba enterrar su semilla definitiva. El árbol se alzaba alto y majestuoso, con las ramas extendidas hacia el cielo, como si nada de la oscuridad enterrada bajo sus raíces lo hubiera tocado jamás. Elías se sentaba allí a escuchar el viento entre las hojas, un sonido que a veces parecía arrastrar susurros infantiles. Se preguntaba si había hecho lo correcto. ¿Debió exponer ante todos los crímenes monstruosos de Silas Thorne? ¿O había una justicia más profunda en transformar silenciosamente el anexo, convirtiendo un lugar de oscuridad en un lugar de luz? Nunca encontró una respuesta definitiva, y quizá jamás la encontraría. La historia de Bell Reef, de la habitación cerrada y de los 12 niños, se convirtió en una leyenda local, una advertencia susurrada alrededor de las fogatas, cuyos detalles cambiaban con cada nueva versión. Era una historia que borraba la frontera entre la realidad y la ficción, una prueba de la capacidad humana
tanto para la crueldad más profunda como para la resistencia silenciosa, y quienes la escuchaban se quedaban siempre con la misma pregunta inquietante. ¿De verdad pudo ocurrir algo así? ¿De verdad pudo mantenerse un secreto semejante durante tanto tiempo, tragado por el silencio de la tierra y por el caos de la historia? La respuesta, como las sombras que seguían aferradas a los bordes de Bell Reef, permanecía como un misterio duradero y estremecedor. Gracias por mirar.